Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Celebramos hoy, decíamos al principio, esta fiesta que cierra este octavario, estos 8 días de oración para la unidad de los cristianos, que es la conversión de San Pablo. Y la conversión la hemos visto en la primera lectura. Pablo, todo un personaje, judío como nadie, observante de la ley como nadie, anticristiano como nadie, que va precisamente a Damasco a perseguir a los cristianos con cartas de recomendación para poner en la cárcel a los cristianos, que estuvo en la muerte de San Esteban, que aprobaba su muerte, el lapidar a los cristianos, matarlos. Y llega el momento en que Dios se mete por en medio, nuestro Señor se le aparece de esa forma extraña en el camino de Damasco. Una gran luz que solo la ve él y le deja ciego. Y esas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La idea de fondo es muy clara. Jesús, que quiere la conversión y quiere hacer ver a Pablo qué es su iglesia, quién es él. Y él no lo entiende, él no persigue a Cristo, o al menos no es consciente de hacerlo. Él persigue a los cristianos, pero a Cristo no. Él ve que hay una secta peligrosa contra el judaísmo, según él, porque no siguen la sana doctrina, hay que ir a por ellos y matarlos si hace falta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Cristo, soy Jesús a quien tú persigues. Es entonces en que se le abre el mundo o se le cierra el mundo, depende de cómo lo veamos. Y queda ciego. Ese quedar ciego es signo de lo que estaba ciego ante la fe auténtica. Fijaros que aquí no es la conversión como algunos piensan. ¿Qué es la conversión? Pues pasar del ser ateo a ser creyente. Nada de eso. Él era un creyente del todo. El problema es que no creía en Cristo. Y la conversión es a Cristo, es creer en Cristo. Uno puede tener fe en muchas cosas, pero no son las importantes. Puede tener fe en una religión, pero no es la auténtica. El auténtico es Cristo. Así que la conversión es creer en Cristo y actuar conforme a Cristo. Y Cristo podría hacer las cosas por su cuenta, pero solo hace aquello que Él cree oportuno por su cuenta, porque para eso tiene a la Iglesia. La conversión la promueve Él, la da Él. No somos los cristianos que convertimos a nadie, sino es Cristo. El que convierte, solo Él puede convertir. Solo Dios puede cambiar la mentalidad de los hombres y llegar a que crean en Él. Y Él es el que hace cambiar a Pablo, y lo hace de una forma muy curiosa. Primero dejándolo ciego, como para que se dé cuenta de que estaba ciego, de que él creía saber la verdad y ver el mundo y nada de nada. A veces dan ganas de que Dios también lo hiciese con mucha otra gente esto, para que viesen lo equivocados que están. Pero eso es peligroso, porque a lo mejor si pidiésemos eso, lo primeros que quedaríamos ciegos somos nosotros, porque no estamos del todo convertidos a Cristo, ni mucho menos, a empezar por los curas mismos.
Si pedimos cosas demasiado a Dios, los primeros que hemos de cambiar somos nosotros. Y eso a veces nos cuesta de entender, que estamos lejos de lo que Dios querría de cada uno de nosotros. Queda ciego y tiene un sueño, este Ananías, que vendrá y le curará la ceguera. Y el Señor se presenta a Ananías: ves a Saulo, cúrale los ojos, que vuelva a ver y bautízalo. Pero Señor, si este es un desgraciado, si este nos está haciendo la guerra, si este es peligrosísimo, este lo he elegido yo, tú ves y hazlo. Y él va, cura en nombre de Dios a Saulo, que vuelve a ver, y lo bautiza. Y Saulo enseguida pasa a ser, mal dicho al principio, un apóstol, o sea, después sí que será auténtico apóstol, pero es de los que se pone ya del que atacaba a Cristo al defensor de Cristo, el que empieza a demostrar con la Escritura que nadie conocía mejor que él, como gran teólogo que era, como gran judío que era, y empieza a darse cuenta de quién es Cristo. Y se supone que aprenderá de Ananías quién es Cristo, se supone que también de las predicaciones de tantos cristianos que él había oído que se defendían mientras él los ponía en la cárcel. Y pasa a ser el de atacante al defensor de Cristo, y demostraba ya en Damasco, en el principio, que Jesús era el Mesías, el que esperaban, y los tenía a todos sorprendidos. Sabemos que él con el tiempo llegará a ser el superapóstol, aquel que Dios escogió expresamente para la evangelización del mundo, especialmente de los gentiles, de los paganos, para que llegasen a la fe. Pero sobre todo él será el gran organizador de las grandes misiones y llevará a Cristo al mundo. Y eso que lo llevará a pocos miles de personas en aquella época, pero será el que organizará realmente lo que eran las misiones. Él, junto a otros con malos entendidos, pero será el gran intérprete de Cristo. Realmente no se entiende nada de San Pablo si no se ve cómo la gracia actúa en él, porque interpreta el Evangelio mejor que cualquier otro apóstol. Tanto es así que alguna gente ignorante llegará a decir: bueno, lo que tenemos en la Iglesia no es el cristianismo, sino es la interpretación de San Pablo. Y en un sentido tienen razón, que fue el que mejor entendió a Cristo y por eso interpretó perfectamente a Cristo. Y sus interpretaciones están en plena consonancia con el Evangelio, hasta el punto de que se ve la gracia de Dios que actúa de una forma especialísima en San Pablo. Y por eso sus cartas, sus enseñanzas, son también para nosotros palabra de Dios. Y en el Evangelio nos encontramos con esta misión apostólica. Jesús se aparece a los 11 después de la resurrección, justo antes de la ascensión. Id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. Eso hizo San Pablo. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Hoy casi nadie predica ya esto, pero es palabra de Dios. El que renuncia a la fe, el que no quiera creer, es condenado. El que tiene la posibilidad de creer y se le anuncia la palabra y no quiere creer, es condenado. Nos lo dice el Evangelio. Condenado por no querer creer. Y es que a la fe se llega por la gracia, sí, pero por la predicación. El que no quiera creer a la predicación se juega su salvación eterna. Y a los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Si beben un veneno mortal no les hará daño, pondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos.
Y ahí todo esto se nos pone expresamente hoy porque se ve en San Pablo. San Pablo es el que echaba demonios. Acordaos de aquel pasaje espléndido donde iba echando demonios y llegan unos judíos que quieren imitar a San Pablo y se ponen a echar demonios por su cuenta, y hay un endemoniado con varios demonios y empiezan a hacer el exorcismo. En nombre de Jesús y de Pablo te digo, al demonio sal de él. Y el demonio les dice: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero vosotros quiénes sois. Y el endemoniado da una paliza a los tres que intentaban sacar el diablo y se van desnudos y apareados. Por eso muchas veces dices, sacar demonios, sí, el que tiene la misión en nombre de la Iglesia. Sí, también hay quien cura, quien tenga esa misión por parte de Dios. Hay quien habla lenguas nuevas y San Pablo dirá, sí, hablar lenguas es importante, pero más importante interpretarlas. Esos que dicen que hablan lenguas pero que no se entiende nada y nadie las entiende son falsas, dirá San Pablo. Aquellos que si beben veneno mortal no mueren, lo que le pasa cuando le muerde la serpiente, maldas serpientes mortales, y no le pasa nada. Dones de Dios que se hacen realidad en San Pablo y se hacen realidad en aquellos santos que Dios quiere y como quiere. Y es que la gracia de Dios la da Dios, y la da como quiere y a quien quiere. Y cada uno tenemos dones diferentes, pero Dios quiere esos dones a cada uno diferentes, pero para todos. Y el primer don ha de ser la fe para nuestra salvación.